La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, que usted ya sabe que en este espacio desde hace más de 10 años estamos tratando de darle ese panorama único de la televisión argentina de cómo hacen lo que nosotros, simpáticamente por supuesto, llamamos los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que asesores de empresas, de políticos, de gobiernos, y que logran ese milagro, ¿no? Como decimos siempre, que usted cambie de opinión y ni siquiera se dé cuenta de cómo se la hicieron cambiar. Quédese en esta hora de Maquiavelo porque vamos a hablar de una pregunta, ¿no? Que tiene tanto que ver con la economía como con la comunicación. ¿Es posible desdolarizar la mente de los argentinos? De que la gente no piense más en dólares, como hace para, salvar sus ingresos, sus ahorros de la inflación con el dólar, euro, no sé qué otra moneda, sino que piense en el peso. Es un desafío no solamente desde el punto de vista económico, sino también de la comunicación, a mi juicio muy difícil, pero puede ser. Vamos a hablar en esta hora de Maquiavelo del cacerolazo y de, cuál es el rol que tienen las redes sociales para convocar o para que la gente se autoconvoque en un país en el que, la oposición, por un lado, no sé si realmente existe una verdadera oposición, una verdadera alternativa, pero sea como sea, tiene cada vez menos acceso a los medios, ¿no? Ya dijimos en la hora de Maquiavelo muchas veces, usted agarra el dial de las radios, no sé, de 20 radios que hay en AM en la zona metropolitana, y habrá una y media, dos, que son críticas, el resto, todo oficialista. De las FM ni hablemos, de las 50 FM que uno puede captar en Capital, creo que hay una crítica. Canales de aire, de los 5 de aire hay uno crítico. De las señales de cable, de noticias de cable, hay una crítica. El acceso se va haciendo cada vez más limitado y si fuera por el gobierno, por el AFSCA, por la ley de medios, de aquí a muy poco tiempo, el acceso de la oposición o de gente con ideas disidentes, diferentes de la del gobierno, va a ser muy escaso. Una pregunta para hacerse, ¿serán las redes sociales la alternativa? Y yo quiero hacer un pequeño repaso antes de empezar del programa pasado. Usted recuerda, ¿no? Ahí la tapa de la revista Imagen, a ver si la podemos ver. ¿Se puede ver? No, sí, se puede ver. ¿Quién defiende Capital? Usted sabe que puede acceder a la revista en la web de revistaimagen.com, donde hablamos con Carlos Fara sobre esta encuesta muy profunda que hacemos cada tantos años, sondeando los valores que sostienen a la economía de mercado. O sea, cómo opina la gente de la importancia de la iniciativa privada como motor de la economía, no necesariamente el Estado. Los países exitosos, el verdadero motor de la economía, por más que haya intervención del Estado, regulación, control, es la economía privada. ¿Qué opina la gente de tomar riesgo, de invertir, de que uno tenga el derecho de que se invierte y le sale bien de recuperar su plata? No solamente recuperarla, sino de ganar plata. Todo eso medido ahí, decía Carlos Fara, que a los empresarios van a tener un desafío mayúsculo de cara a la opinión pública, porque la Argentina es un país cada vez más estatizado mentalmente. Por eso la tapa con Carlitos Marx. Y uno de los problemas que tenía el empresariado argentino era la falta de referentes, de voceros, de que la gente asocie, mirá, tenemos un Bill Gates argentino, un Steve Jobs, o que tanto lo citó la presidenta Cristina Kirchner, ¿no? Que murió hace poco. En la Argentina prácticamente no hay. Y Carlos Fara decía, los empresarios van a necesitar también un relato, ¿no? Relato real, no relato en el sentido de la inflación es del 9%.
O en la Argentina hay 1% de indigencia, por ejemplo, no ese relato, sino un relato, bueno, que sea una forma de contar una historia. Y quiero que, a ver, no sé si los empresarios escucharon, pero quiero que vean esto. Mi papá tenía un optimismo siempre muy fuerte, un grandísimo optimismo, confianza también en los hombres y confianza en la ayuda que podía dar la amistad. Bueno, esto es una serie con la cual Techint, que es una de las empresas más grandes de la Argentina, o la más grande, es una de las pocas multinacionales con sede más o menos en la Argentina, parte en Italia, que sorprendió con bueno, este recordatorio para el Día de la Ingeniería de Agostino Roca, el fundador del grupo Techint. No sé si habrá otros empresarios que los van a imitar y van a tratar de generar un relato empresario en una sociedad que no cree más en las empresas, sino que cree más en el gobierno y lo que haga el gobierno por la gente, que como sabemos es limitado porque en todos los países exitosos la riqueza la generan las empresas. Pero bueno, quizá haya otros ejemplos y mientras tanto yo le propongo que se quede en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. La hora de Maquiavelo. Bueno, le decía, queríamos, no sé si tenemos por ahí el famoso dólar, ¿no? Ese billete que tiene como único respaldo a Dios, y que en la Argentina siempre ha sido el verdadero billete codiciado. La gente usa, por supuesto, los pesos para pagar, pero desde que yo tengo memoria, desde que yo nací, la gente piensa en dólares. Y cuando se trata de, no solamente para viajar, sino para ahorrar, para comprar y vender las cosas grandes, ¿no? Uno compra una bicicleta, se la compra en pesos, pero cuando ya se trata de una moto ya está pensando en dólares. Y este desafío, ¿no?, del gobierno de desdolarizar la mente de los argentinos, o por lo menos de algunos argentinos. Y estamos con Roberto Vargas, usted ya lo conoce, el hombre es además de periodista, consultor político, y lo tenemos a Alberto Arévalos, que, bueno, también es consultor y asesoró a muchos políticos y sabe como muy pocos en Argentina sobre Internet y redes sociales, porque hasta hace casi nada era el director regional de comunicación de Google, nada menos, del famoso buscador gigante que es casi como el dueño de Internet. ¿Vieron los intentos de dolarización? ¿Creen que se puede desdolarizar la mente del argentino? Bueno, habría que remontarse muchos años para atrás. Hay un famoso discurso de Perón, de su segunda presidencia. Ustedes alguna vez habrán visto un dólar, ¿no? El famoso. No, ¿para qué queremos los dólares?, decía Perón. ¿O acaso ustedes van a la carnicería a comprar carne con dólares, ¿no? Porque ya en un clásico del populismo, como era también ese gobierno, digo, separando el enorme esfuerzo de justicia social que significó la aparición del peronismo en la Argentina y de la incorporación de la clase trabajadora a la vida democrática del país, que eso es un aporte invalorable y que por otro lado es parte de la explicación de la vigencia del peronismo. Recordemos que Perón trajo la primera inflación a la Argentina. Bueno, entonces digo, en una clásica escena de los gobiernos populistas, donde se les complica el acceso al crédito externo y a la inversión extranjera, y hay una sobreexposición de moneda nacional circulando, se genera un proceso inflacionario. Bueno, ahí también se provocó, estaban escaseando los dólares,
Y Perón planteaba esto. ¿Para qué queremos los dólares? Bueno, evidentemente las clases medias, es un error lo que dice el senador Fernández, que es una ínfima minoría. Incluso sectores de bajos niveles de ingreso, muchas veces cuando pueden ahorrar un dinerito, lo ahorran en dólares. En la época de la hiper, iban los obreros, las mucamas, iban con el sueldo el primer día a comprar dólares porque sabían que si querían que les durara, no estaban pensando en comprar un departamento, si querían que les durara hasta fin de mes, tenían que primero comprar dólares. Por eso decimos, Diego, lo primero que hay que hacer para enfrentar un plan, el que sea, en este caso, intentar que la gente piense más en pesos, lo primero que hay que hacer es decir la verdad. Si no se puede seguir rompiendo los termómetros, como se hace, por ejemplo, con las mediciones de inflación, se rompe el termómetro porque la inflación da 25 y ellos dicen que da 9, entonces rompen la manera de medir. Esa no es la solución. La solución es de largo plazo, hay que cambiar toda una estructura mental, hay que combatir a la inflación y hay que ofrecerle a la gente opciones para invertir en pesos. Claro, esa es la otra, ¿no? ¿Entendés? Tampoco hay tan... De todos es decir, modos... por ejemplo, todos estos años se le ha despertado el interés a la gente para que, por ejemplo, compre fideicomisos de soja en pesos, que hubiera sido una muy buena opción. Y vos haces un sistema financiero donde estás aportando tu dinero de ahorro para incentivar la producción agropecuaria. Sí, y sería un círculo virtuoso. Y lo que sí ¿no? hace la gente cuando compra bonos del gobierno, que también es una forma de ahorrar aquí en todas partes del mundo, bonos en dólares, lo hace para fugar plata, no para ahorrar. Bueno, está bien, pero digo, todo eso son campañas de educación, campañas de publicidad, trabajar, insisto, en combatir el primer enemigo del ahorro en dólares, que es la inflación. Ese es el tema central. Ese es el problema de fondo. Uno se puede imaginar que justo ahora, que tenemos una inflación del 25% acelerándose, muchos hablan de como mínimo 30%. Acelerándose con caída de producción. Acelerándose como para llegar fácilmente este año, por ahora se habla de 30%. Que justo en ese momento la gente va a decir, bueno, está bien, si no puedo comprar el dólar a 4,30 o 4,50, ahorro en pesos. Es como raro. ¿Cómo lo ves vos? Porque Alberto Arévalos trabajó en toda América Latina, vivió muchos años en Estados Unidos. Sigo viviendo en Estados Unidos, por lo menos parte de mi tiempo. Mira, yo creo que más que, va a parecer un juego de palabras, pero ayer justamente estaba escribiendo una columna para un sitio en Colombia que se llama Argentina $1, en vez de un peso $1. Y hablaba de esto, y encontré un dato que es súper interesante. ¿Sabes cuántos ceros perdió el peso desde 1970 a la fecha? Sí, cientos. 13 ceros. 13 ceros. 13 ceros. Es un caso único en el mundo. Es más, hay un video en YouTube de Tato Bores explicando justamente, mostrando todos los billetitos que fueron cambiando a lo largo de las últimas décadas. Lo que te decía yo, que parece un juego de palabras, pero no lo es. En realidad no se trata de desdolarizar la cabeza, sino de especificar la cabeza. Y la única manera que vos podés especificar, la gente no compra dólares porque es perversa, porque quiere causarle malestar al gobierno o porque es golpista. La gente se refugia en lo que consideran que es una moneda fuerte, una moneda de referencia, porque le toca una de las cosas más importantes de la gente, que es su dinero. El dinero es un elemento central en la vida de cualquier individuo, ¿no? Pobre, de clase media o rico, para todos. El fruto del trabajo vale tanto para el cartonero como para el ministro. Es el producto de su esfuerzo. Entonces, es distinto el número, pero es lo mismo. Que la gente ahorre en pesos o que guarde los pesos, en la medida que el peso mantenga su valor a lo largo del tiempo, no va a haber ningún problema. La gente no lo hace por perversidad, lo hace porque es el último recurso, uno de los pocos recursos, porque quizás el que tiene mucha plata puede comprar campos, puede comprar acciones en la bolsa, puede sacar la plata. Claro, en realidad es el tipo que tiene $50.000, de repente puede ir y decir, bueno, yo con estos $50.000 tengo muchas más opciones. El tipo que tiene 2.000, que no le queda otra que ir a comprar dólares. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación, yo creo que hay que analizar una cosa que es muy interesante, que el gobierno aprovecha siempre en estas situaciones, que tiene un discurso clasista y enseguida opone, digamos, el campo es avaro, ¿no? Y nosotros somos los buenos. La clase media ahora, y encima hacen cacerolazos, Dios no permita, son los que quieren comprar dólares para irse a Miami. Y siempre hay un discurso, obviamente, que busca apoyarse en ciertos sectores pseudo progresistas, digo yo, porque también son de clase media, son los paradójicos de este país, para buscar justificar medidas o decisiones que en realidad terminan perjudicando al conjunto. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas maravillosas, y lo digo cuando estoy en Estados Unidos, el Partido Republicano logró que los trabajadores estadounidenses voten en contra de sus propios intereses.
y votan a los republicanos. Algunos. ¿Sí? No, unos cuantos, no algunos, unos cuantos. Por razones que van más allá de la economía. ¿Sí? Acá en Argentina tenemos el mismo fenómeno. ¿Sí? Gente que termina votando en contra de sus propios intereses. Bueno, Sí, pero dicen que yo- Cristina ganó, por ejemplo, el año pasado, ganó en Nordelta. Sí. Yo quisiera Pero bueno, preguntar en pero Nordelta a ver qué opinan. Ahí no hay que perder de vista la marcha de la economía. Es decir, la Argentina, yo creo que en casi todas partes del mundo, tal vez el ejemplo que vos señalás de Estados Unidos sea una excepción, pero en términos generales, el voto de acompañamiento a un gobierno que le va bien en lo económico es transversal. Recolecta votos en todos los sectores sociales. Eso es así, es un voto transversal, saca en toda la pirámide Sí. social consigue recolectar Y votos, prácticamente en todos los países, por supuesto, la frase que nunca fue claro. de Bill Clinton, sino de un Es la asesor que economía se llama de James Florida, ¿no? Carville. Bueno, A todo que se esto, lo ponían para que sí, él se acordara claro, de la economía. Claro, que además asesoró, no sé si lo sigue haciendo, a Daniel Scioli, el gobernador de la Sí. provincia de Buenos Aires, que decía es la economía estúpido. No, el y discurso económico era la clave, y en ese siempre, momento había crisis Diego, repetimos- y él era el opositor. Y siempre repetimos el famoso ejemplo, porque es excepcional, que es cuando el Partido Popular pierde en el 2004 frente a Rodríguez Zapatero del Partido Socialista por el episodio de Atocha. Es decir, era una economía que estaba excepcionalmente bien, termina perdiendo una elección a 4 días por un episodio absolutamente anormal. Sacando esa circunstancia, lo normal es que cuando la economía funciona, Claro. bueno, Tanto consiguen fue, así, acompañamiento. tanto fue así que De la Rúa le ganó a Duhalde, el peronista, porque Sí. fue De la Rúa el que dijo conmigo 1-1 y la gente estaba conforme. Pero con ese insistimos, sistema. digo, Se olvidan a veces de eso. El tema de fondo sigue siendo una palabra que está muy gastada, a mi juicio demasiado, que quiere decir confianza, que es confianza. Es decir, la gente va donde hay confianza. Y cuando no hay confianza busca refugiarse como puede. Entre ellos el dólar, que es la opción que tal vez más a mano hasta que empezaron los controles de Moreno tenía. Es decir, acá hay que recordar que la fuga de capitales no empezó en octubre cuando se pone el cepo, en noviembre. La fuga de capitales es desde empezó, 2006 la fuga de empezó cuando capitales. se empezó a manipular Bueno, el index. por eso. Ahí la gente empezó a fugar y la cantidad de plata que se fugó y se sigue fugando es impresionante. Se podría haber Bueno. reconstruido toda la Argentina con esa plata. Se podría haber, no sé, resuelto el tema de los trenes, de todo el transporte, todos los temas de educación, salud, todo. Vamos a aprovechar a dar algo de información que también puede ser interesante. Hay una versión fuerte circulando dentro de las esferas del gobierno de una próxima nacionalización. A falta de, Se habla de las una, minas, ¿no? dos, La minería. no, el juego. El juego. El juego. No, pero el juego es de Cristóbal López. Bueno, ok. Entonces, digo, ¿vos creés que eso inyecta más confianza? Atenti, acá menos confianza. hacemos replay, porque esa para mí eso es Bueno, primicia. el El juego y el no juego. la minería. El juego es una gran caja, ¿eh? Sí, Es una sí, caja sin duda. de todos los días. Quiero decir, en un gobierno que le está faltando Y dinero, debe haber pocos países. apoderarse del juego. No sé, corregime, Alberto Arévalos, debe haber pocos países con el juego tan difundido como negocio como Argentina. No, en Estados Unidos hay lotería. Bueno, en todos los Brasil estados está- tienen en Brasil está lotería. prohibido, ¿eh? No solamente Las Vegas. En Brasil está No, prohibido. claro, en La Vega están los casinos, eso, pero la lotería, digamos, el loto está en la mayoría de los estados. Además, Bingos, etcétera. Sí, hay para jugar. Y vos con todo ese tipo de medidas lo que haces es disparar más a los inversores ni hablar. Es decir, acá hay otro dato central también. La Argentina como país ha desaparecido del radar de captación de fondos. Y si está perdido, o sea, olvídate, se fue del universo, no del universo se fue la Argentina. Es decir, Sí, hay uno- dos... hoy Argentina es uno de los países de América Latina que menos inversión no externa recibe, no tiene recibe. inversión directa. Argentina, ya lo hemos dicho hasta cansancio. Después de lo de está YPF, por Chile, después por de lo de Perú, YPF. por Colombia. Pero perdón, ahora tenemos dos ejemplos cotidianos. Dos gobernadores han querido emitir deuda, el señor Scioli Y de la Sota. y el señor de la Sota. No le dieron Y nada. bueno, o se someten a tasas de interés imposibles. En un momento en que el dinero en el mundo está regalado. Más ya, olvidemos de la crisis europea y española también, por supuesto. Pero hoy el dinero en el mundo es barato. Bueno, vamos a plantearnos después del corte, antes de terminar, que escuchen un ratito del cacerolazo, un fragmento del cacerolazo de la semana pasada, que fue el primer cacerolazo desde el 2008, desde los cacerolazos abundantes del 2008. ¿Lo tenemos por ahí? No, me dicen que no. Bueno, sí, me dicen que sí. Más de un
podría decir esto es un cacerolazo paquetón, ¿no? Es un cacerolazo paquetón. Ahí nadie votó a Cristina nunca. Bueno, Cristina ganó, con algo ganó. Igual convengamos que en la capital... Sí, algunos sí. Convengamos que en la capital no hizo un gran resultado tampoco en octubre. Fue el único distrito, o uno de los pocos distritos. Hizo también 30 puntos, sí. Hizo 30 puntos, sí. No hizo 20. No, 15, no, hizo por eso 30. digo... De cada 10 votos sacó 3, digo. O, sí, un poquito menos. Pero vamos a hablar, vamos a hablar sobre en un país en donde cada vez la oposición, más allá de lo fragmentada que está, de que realmente están todos peleados con todos y que es muy probable que el propio gobierno con mucha inteligencia logre seguir fragmentando a la oposición, que este tipo de fenómenos ya se han independizado o se están independizando de los políticos de la oposición y están funcionando y de los medios, y de los medios tradicionales de comunicación como este, y están funcionando a través de las redes sociales. Y vamos a ver si ahora las redes sociales en un país sin medios y sin oposición pueden ser quizá la clave del descontento. No se vaya. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? La pregunta, en un país en donde la oposición está cada vez más fragmentada, donde cada vez tiene menos acceso a los medios de comunicación, se produce un cacerolazo por las redes sociales. Alberto Arévalos, vos sos un experto en el tema. ¿Fue un cacerolazo convocado por redes sociales o...? A ver, yo creo que primero el tema de los cacerolazos en el contexto en el que está en el país son manifestaciones que siguen por ahí para dejar que un poquito del vapor salga, pero no los veo que para que la gente haga su catarsis, sí, digamos. La noche después la gente volvió a la casa y dijo, mira, hicimos el cacerolazo que hicimos, pero políticamente no conduce a nada. Y yo me acuerdo de una frase que me decía... No conduce a nada. Yo creo que no, no. En este contexto. Yo me acuerdo de una frase que me dijo Eric Schmidt, que era el ex CEO de Google, cuando estuvo acá en Buenos Aires en febrero del año pasado, y hablamos de este tema y hablamos de Egipto, porque yo estaba escribiendo un capítulo nuevo para mi libro, que lo dediqué al tema de Egipto y el papel que tuvo Google en ese momento. Y me decía, las revoluciones no las hace la tecnología, las hace la gente. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que uno tiene que poner todo este tema en una justa dimensión. Sí, sirve para que la gente diga, bueno, vamos a hacer un cacerolazo, nos juntamos, qué sé yo, pero después, ¿qué pasa con eso? Es decir, nos quedamos con el fenómeno... ¿Qué pasa con eso? En Egipto tiraron un gobierno. Claro, pero acá no van a tirar un gobierno. Primero, yo no quiero que se tire un gobierno, porque para eso se vota. En Egipto no se podía votar y las elecciones estaban amañadas, había un tipo que estaba gobernando hacía 40 años. No se puede hacer un paralelo entre Argentina y Egipto porque estamos en una situación diferente. Acá hubo elecciones hace 5 meses. ¿Sí? Y estoy seguro que mucha de esa gente que estaba ahí, alguno votó por Cristina. Seguro. Entonces, primero hay que acostumbrarse en este país a que si uno está enojado con el gobierno, se vota. Hay una elección ahora de medio término el año que viene. Bueno, es otra cosa. Hay una elección de medio término el año que viene, tienen la oportunidad de votar. El problema, eso lo podemos discutir después, a quién van a votar, pero eso es otra cosa. El cacerolazo como expresión, digamos, para sacar un poquito de vapor de la gente, está bien, está bonito, pero no creo que estemos en una situación de revolucionaria ni destituyente, que no la tendríamos que querer tampoco. Y sí, antes la gente llamaba por teléfono, ahora la gente usa redes sociales. En el campo usaban los SMS para decidir cuándo iban a la ruta y la cortaban. Y conozco gente en el campo que lo hacía de esa manera. La tecnología al servicio de la organización de la gente, ¿sí? Pero eso es una cosa, es un fenómeno, digamos, si querés, táctico. Si vamos a discutir desde el punto de vista político, qué resultado real tiene en el balance de fuerzas,
Y ahí yo te diría que, por lo que acabas de decir vos, esa gente no tiene líder, no tiene articulación, no tiene programa, no tiene mensaje, no tiene nada. Es decir, Ahora, la cacerola puede servir en un país La donde cacerola no es un plan político. el gobierno no escucha a nadie que opine distinto del gobierno, no escucha a la oposición, a los medios no les contesta preguntas, así que tampoco Pero escucha. vos te crees... Pero podría ser pero- que esto sirva como No. toque de atención. Dos cosas. Primero, hay una cosa que el gobierno, cualquier gobierno, no solamente el gobierno argentino, sino cualquier gobierno, tarde o temprano tiene que contestar, que es la realidad. La realidad se encarga de poner las cosas en su lugar tarde o temprano. Eso es una cosa. A veces es demasiado tarde y ahí todo el mundo se puede perjudicar. En este caso, yo creo que es funcional al gobierno desde el punto de vista del discurso. Porque es muy fácil decir, miren, la clase media, los de Recoleta, los de Callao, los de Santa Fe, que quieren comprar dólares para ir a Miami son Sí. los que protestan. También recordemos que el cacerolazo también Es se reprodujo absolutamente funcional al discurso del en la gobierno. Boca, Sí. en Caballito, San Telmo. De todos No modos- así en La Matanza, por Sí, ejemplo. pero de ¿no? todos modos ahí me parece que acá hay un dato central que hay que rescatar, que más allá de la omnipresencia del gobierno, y que es un gobierno que tiene la tendencia a ocupar incluso los espacios que no le corresponden, la ausencia opositora sigue siendo dramática. Y a mí me parece, como consejo, vos que siempre preguntás qué haría, qué se haría, yo creo que la oposición tiene que articularse de manera institucional, incluso hasta en un juego, yo diría, ficticio de institucionalización. Es decir, que la oposición convoque conferencias de prensa, que la oposición arme... No, pero estás pidiendo mucho, que la No, oposición no. convoque una Claro. conferencia de Bueno, prensa. no, está bien, pero perdóname. Eh. Vos tenés que demostrarle a la opinión pública que vos vas a hacer lo que el otro no hace. Y lo que Pero decís de la que no recomendación hace. está bien, digamos. Ah, Yo- obviamente. Vos tenés que como consultor convocar, de Era un derecho. chiste, obviamente. vos tenés que convocar, Obviamente. tenés que hacer gabinetes en la sombra, Ah. tenés que hacer seguimiento tema por Que son una de tema, las cosas- tenés gabinetes que en la llevar... sombra, es una de las cosas que yo vengo bueno, insistiendo, entonces, que la oposición no tiene y tendría que tener. Además, hay Yo te pregunto, otro dato sí. más, te aporto otra opinión más Pero en ese digo, sentido. sí. ¿Cómo puede ser que solamente investiguen un par de medios críticos? entonces, No hay una investigación periodística, una investigación Diego, sobre el tema Diego, corrupción que haga la Diego, oposición. Jorge Lanata a las 11 de la noche los domingos hace 20 puntos. Es decir, hay público Todavía opositor hay, todavía con queda, ganas de que las cosas todavía cambien. Falta que los políticos lo representen. Y para eso hay que seguir los temas. Hay que seguir los temas. Falta, por ejemplo, que un grupo opositor diga, frente a la crisis cambiaria, la respuesta es esta. Se le entrega a los medios, se distribuye, se hace gacetillas. el problema es que no ¿se saben. entiende? Bueno, está bien. El Entonces, problema- el problema el es más gran grave. problema- El por problema es más supuesto que grave. el problema es más No, pero a grave, veces pero vemos, no saben. No creo que sea economistas tan así. opositores. Economistas A ver. opositores, pero no como organización política. Bueno, entonces hay que organizarlos. Tienen que organizarse. Tiene que haber partidos políticos, Gabinetes los que en la estaban sombra. o nuevos, pero tiene que haber, y no puede ser que sean 50, sino 2, 3, 4, 5, y Seguro. nada más. Roberto Vargas, sí, coincido. Alberto Arévalos, bueno, un experto en Internet y en las redes sociales. Yo sigo creyendo que ante la falta de liderazgo por parte de la oposición, me parece que la sociedad se va a ir organizando a través de las redes sociales sola. Y va a ser muy interesante observarlo. Y yo les agradezco, les digo, como siempre, desde hace más de 10 años, mire, la realidad está ahí. Algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22. Y después yo les recomiendo, a ver si lo podemos ver, que usted siga online viendo el programa que hicimos con Carlos Fara, con esta encuesta sobre qué opina la gente de la economía de mercado, imperdible para entender lo que no hacen o casi no hacen los empresarios. Chau.